En cada inicio de año comúnmente solemos plantearnos nuevos propósitos, nuevas metas, grandes objetivos. Incluso a veces algunos hacemos una gran lista de cosas que queremos o necesitamos o cosas por mejorar o cambiar en nuestra vida. Cosas como ingresar al gimnasio, hacer más ejercicio, cambiar de trabajo, ascender en el trabajo o ampliar nuestro negocio o nuestra empresa, tener más ingresos, viajar más, recorrer el mundo, ganar más dinero, ahorrar, aprovechar el tiempo libre, quizás practicar un nuevo hobby o tener un segundo empleo, o quizás hacer lo que en años pasados no hicimos, compartir más en familia, bajar de peso, comer más sano, cuidar la salud, leer más, estudiar, terminar una carrera profesional, aprender un nuevo idioma, tener novio o novia, encontrar pareja, conocer el amor de su vida, conocer nuevas personas, olvidar a una expareja, dejar un mal hábito o una adicción, dejar el alcohol, el cigarrillo, el casino o los juegos de azar, dejar las drogas, comprar una nueva casa o cambiar de casa, comprar un apartamento, vivir en un lugar más tranquilo, comprar un carro, una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que buscamos con todos estos propósitos es ser felices. Pero nuestros propósitos para este año, ¿será que coinciden con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Entonces la pregunta es, ¿cuáles serán esos propósitos de Dios para nosotros? Vamos a centrar nuestra mirada en 4 de ellos, en 4 propósitos que tiene Dios para nosotros. Primero, vivir a imagen de Jesucristo. Según la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29 dice: Dios Todopoderoso dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a quienes los llamó según su propósito, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y ese reproducir la imagen es vivir de acuerdo a Jesucristo, vivir como Él vivió, tener sus virtudes. Por ejemplo, la virtud de amar, como aquel relato del Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 11, que decía nuestro Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida, da su vida por sus ovejas. Eso es amar, entregar la vida por los demás. Él entregó su vida por la iglesia, así lo reitera el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 25, o también desde el capítulo 1 de esa misma carta a los Efesios, por allá en el versículo 7, por medio de su muerte, es decir, por medio de su sangre, fuimos todos perdonados. Ese amar implica sacrificio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, lo decía nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 13. Otra de las virtudes que debemos imitar, perdonar como Jesucristo nos perdonó, como aquel caso de la mujer adúltera, que lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 7. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y más adelante le decía a nuestro Señor Jesucristo a aquella mujer: nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno. Ve y en adelante no peques más. Ese es el perdón, esa es la virtud de perdonar que nos deja nuestro Señor Jesucristo, y la cual nosotros también debemos de tenerla como propósito en nuestra vida. O aquel relato de la crucifixión en el cual nuestro Señor Jesucristo en la cruz aún buscaba el perdón de aquellos que le estaban haciendo daño. Él exclamaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Otra de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo es servir. Decía Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 13. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es decir, nos estaba dando un ejemplo de servicio. El que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos, a manera de él. Marcos 9:35. Otra de las virtudes que él nos enseñó: a orar.
como lo relata San Marcos en el capítulo 6, 45, en el cual Jesús camina sobre el agua. Pero antes de esto, nos enseña que Él subió al monte a orar durante toda la noche hasta el siguiente día, hasta la madrugada. En este caso nos enseña a entregar nuestra vida en oración, a tener intimidad con el Padre del cielo. O también aquel relato en el huerto de los olivos, cuando Jesús dice: oren para no caer en la tentación. Y Él, en medio de la angustia, oraba más intensamente, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 39 al 46. Esa es la forma como Jesús nos enseña a orar intensamente. Y otra de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, aunque no la última, el obedecer. Jesucristo es el mejor ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios Padre. Todo lo que Jesús hizo y dijo fue en obediencia al querer, a la palabra, a la voluntad de Dios. Como está escrito en Juan 14, 24. La palabra, dice Jesús, la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Y yo, que amo al Padre, hago lo que el Padre me encargó. Juan 14, 31. Incluso momentos antes de su muerte, pedía que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él. Mateo 26, 39. Y justo en la cruz exclama: todo se ha cumplido. Juan 19, 30. ¿Qué mayor ejemplo que este como confirmación o como signo de obediencia total a toda la voluntad de Dios Padre? Esas son algunas de las virtudes a las cuales todos estamos invitados a vivir a imagen de nuestro Señor Jesucristo. El segundo propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, es ser santos. La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios nos salvó y llamó para ser santos. O como le dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, sean santos en toda su conducta, porque santo es quien nos ha llamado, es decir, nuestro Señor Jesucristo. O también como lo dice él mismo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5:48, nos recomienda, nos dice: sean santos como su Padre del cielo es santo. Y esa, queridos oyentes, es la voluntad de Dios para todos nosotros. Seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4:3. La pregunta es: ¿cómo lograr ser santos? ¿Cómo llegar a ser santos? Y una de las primeras y más importantes formas es escuchar y obedecer la palabra de Dios, así como aquel relato de San Lucas 10:38, en el cual Jesús reprende en cierta medida a Marta y le dice: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria: escuchar la palabra de Dios. Y la segunda forma de cómo lograr ser santos es buscar primero el reino de Dios y su justicia, como lo relata Mateo 6:33, y todo lo demás, todo lo que necesitemos, vendrá por añadidura. Es decir, intentar siempre que coincidan nuestros deseos, nuestros planes, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No basta con ser buenas personas. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a entregar su vida por nosotros, para darnos la salvación, la vida eterna, para rescatarnos. Y esa salvación y esa vida eterna es gratis para nosotros, pero a Jesucristo le costó la vida, pagó por nosotros con su preciosa sangre, y no para que fuéramos buenas personas, sino para que fuéramos santos como Él es santo. Como dice el Papa Francisco, todos tenemos el llamado a ser santos. Hay que recibir ese llamado del Señor con el espíritu de la fe, y de los hombres y mujeres que ahora son santos, tomar su ejemplo de vida, buscar su intercesión por cada uno de nosotros ante Dios, para que este gran propósito llegue a cumplirse en el día de hoy en nuestra vida. Todos estamos invitados, queridos oyentes, a dejarnos ayudar por ellos, y pidamos su intercesión
para pensar, hablar, sentir, vivir, actuar de acuerdo al mandato de Dios, y para que nosotros podamos ser bendición también para otros, para otras personas. Tú tienes madera de santo, decía San José María Escrivá de Balaguer, pero si no te dejas tallar, si no te dejas trabajar, eres simple leña para el fuego. Tú puedes ser santo, querido oyente, pero para ello hace falta 3 cosas. Tener una firme decisión, primero. Segundo, la obediencia total a la voluntad de Dios. Y tercero, una docilidad de corazón. Como vemos, Dios tiene un propósito mucho mayor que nuestros propósitos, y sus efectos no solo incluyen nuestra vida, sino también incluyen a todos los que nos rodean, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra comunidad en general. Y otro de los propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida y en este año es que anunciemos la buena noticia, que anunciemos el Evangelio, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:15 y Mateo 28:19-20 dice: vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia, es decir, el Evangelio, a toda la humanidad. Enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. En otras palabras, Jesucristo nos está invitando a ser discípulos del Señor, a llevar en nuestra vida la palabra de Dios. Y para eso tenemos que formarnos, aprender, meditar la palabra de Dios, estudiar, leer la palabra de Dios, dedicarle tiempo de calidad, como lo dice el Evangelio según San Marcos capítulo 3, cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, los invitó para formarse, para aprender con Él y luego enviarlos a predicar, enviarlos a anunciar la palabra de Dios. Otra de las formas cómo ser discípulos del Señor para anunciar la palabra de Dios es vivir el Evangelio, practicar todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, conocer a Jesucristo, vivir como Él, ser testimonios silenciosos, testigos de Jesucristo con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Aunque todos tenemos dones, talentos diferentes, como lo relata 1 Corintios 12, 27, 28, unos fueron llamados a ser apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros tienen el don de hacer milagros, de sanar enfermos, de ayudar a los necesitados, de administrar o gobernar, pero todos finalmente tenemos un mismo propósito: trabajar para el reino de Dios, anunciar la buena noticia a nuestros hermanos. Y cuarto propósito que tiene nuestro Padre del Cielo para nosotros en este año, en nuestra vida, es ser felices. Aquí se presenta otro gran contraste entre nuestros propósitos y los propósitos de Dios. Mientras que en nuestros propósitos para ser felices nos enfocamos muchas veces en tener un buen trabajo, buenos ingresos económicos, quizás viajar, otros dirán estudiar, quizás otros más dirán tener pareja y otros comprar bienes materiales, etcétera, etcétera. En cambio, los propósitos de Dios para ser felices nos lo dio a través de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:3-9. Felices los humildes de corazón, los necesitados de Dios, los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Felices los que no poseen nada, porque heredarán la tierra prometida. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Jesucristo, hambre y sed de la palabra de Dios, porque todos ellos serán saciados. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y por allá el Salmo 119, versículo 1 y 2 también dice: felices los que hacen la voluntad de Dios y siguen sus mandamientos. O también, como lo escribe el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, felices los que no pronuncian maldades con su boca o con su lengua, ni proclaman mentiras con sus labios. Observemos cómo son cosas totalmente diferentes para alcanzar la felicidad. Querido oyente, ¿tus propósitos te hacen realmente feliz? Si los comparas con los propósitos de Dios, ¿son realmente importantes?
¿Buscamos solo propósitos materiales, pasajeros, o realmente tenemos propósitos valiosos? ¿Realmente tenemos propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios? Es decir, propósitos espirituales. En resumen, nuestro Padre del Cielo nos propone 4 propósitos para nosotros en este año, en nuestra vida. Primero, vivir a imagen de Jesucristo. Segundo, ser santos, buscar la santificación. Tercero, anunciar la buena noticia, anunciar el Evangelio, es decir, ser discípulos del Señor. Y cuarto, ser felices a la manera de Jesucristo, a la manera de Dios Padre Todopoderoso. Y para cumplir estos propósitos de Dios en nuestras vidas, podemos plantearnos 2 claves. Primero, pedir ayuda del Espíritu Santo. Lucas 11, del 9 al 13 nos dice: Nuestro Padre del Cielo nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Sin la ayuda del Espíritu Santo, estos 4 propósitos que hemos mencionado no son posibles. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo con la ayuda de nuestro Padre del Cielo, los podemos cumplir. Por eso estamos invitados a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Segundo, realizar acciones concretas y progresivas. Decir que vamos a orar, o que vamos a orar más, o que vamos a ser más generosos, son metas, son propósitos muy amplios, muy generales. Lo ideal sería trazarnos acciones concretas a las que podamos darle seguimiento. Orar, leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, no sé, el tiempo que usted considere necesario, pero todos los días, o todas las mañanas, o en el tiempo que sea más provechoso para usted, o en el tiempo que usted tenga mayor disponibilidad, o en otro caso, por ejemplo, hacer 1 o 2 obras de caridad cada mes. Eso, por ejemplo, son acciones que nos llevan a esforzarnos a cumplirlas y a ir avanzando paulatinamente en nuestros propósitos, o en los propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida y en este año. Finalmente, queridos oyentes, nos queda como reflexión para cada uno de nosotros algunas interrogantes. ¿Qué tanto coinciden nuestros propósitos con los que Dios tiene para nuestra vida? ¿Hemos incluido a Dios en nuestras metas, en nuestros objetivos para este año, o no lo tuvimos en cuenta? Si no los tuvimos en cuenta, aún estamos a tiempo de replantear nuestros propósitos y tratar de acercarnos a lo que Dios quiere para nosotros. No busquemos propósitos pequeños, que se limiten a cosas pasajeras, al dinero o bienes materiales. Queridos oyentes, los invito a desear propósitos grandes, a tomar el riesgo de buscar los bienes del cielo, aquellos que solo el Espíritu Santo puede darnos si dejamos que Él actúe en nuestra vida, que Él actúe en nuestro corazón. Dejémoslo actuar. Les deseo un feliz inicio de año 2020, que Dios derrame sobre cada uno de nosotros sus bendiciones, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.